Bueno, pues vamos a hablar también de la inseguridad que están generando las bandas latinas con una persona que conoce muy bien y que ha seguido muy de cerca a estas organizaciones. Don Fernando Recio, vicepresidente de Policía para el Siglo XXI. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estábamos comentando este asunto, ¿no? Esta pelea que ha habido en ese barrio de Parla donde estaba nuestra compañera, pero desgraciadamente últimamente estamos asistiendo a muchos altercados o peleas, porque son peleas con agresiones muy violentas en muchos puntos de nuestro país. ¿Ha habido un aumento de bandas latinas en España en los últimos tiempos? Ha habido un aumento de la delincuencia en general. Y efectivamente las bandas latinas no han escapado a este efecto y sí que hay un incremento sustancial, ya no solamente de las propias bandas ya conocidas, sino de muchas personas que imitan a estas bandas y que son futuros pandilleros. Sí que ha habido un aumento. ¿Qué tipo de personas, de chavales, básicamente, porque suele ser gente bastante joven, muchos de ellos menores de edad, son quienes se unen a estas bandas o integran estas bandas? Bueno, pues hace unos cuantos años eran personas de origen hispanoamericano, pero a día de hoy ya son hispanoamericanos de segunda o tercera generación, españoles de origen, rumanos, incluso algún marroquí. Esto se debe a lo que en la asociación denominamos la política de coste. ¿Esto qué significa? Pues que sale rentable, delinquir sale rentable. ¿Por qué? Porque obtienen un beneficio económico, aparte el uso de la violencia, cometer ilícitos penales, lo que hace es ascender verticalmente en la banda. Todo esto es beneficioso para ellos, creando lo que denominamos en la asociación una zona de confort criminal. ¿Por qué? Porque no tienen una repercusión penal real. Por mucho que digan que el Código Penal es muy duro, puede ser muy duro, pero si no se aplica como se debe, no tiene esa repercusión. Le pongo un ejemplo. A los menores de edad, claro, cuando cometen el primer ilícito penal, no se le, vamos a decir, castiga debidamente, piensan que sale gratis, por lo tanto sigue su escalada delictiva. Porque ¿a qué se enfrenta un menor, por ejemplo, que es detenido? Un integrante de una banda latina que comete una agresión, es detenido, ¿a qué se enfrenta? Pues policialmente se le pone a disposición de Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores nos dirá si le ponemos en libertad con algún tipo de medida, viene su padre, su madre o tutor a recogerle y poco más. En el peor de los casos se le ingresa en un centro de menores. Hay ingreso abierto, ingreso semicerrado e ingreso cerrado, por decirlo en un idioma que no se entienda a todo el mundo. En el peor de los casos está cerrado durante X tiempo, pero no es así. La mayoría de los casos no tiene una repercusión real. Eso en el caso de los menores, por ser menores también, pero en el caso de los que no son menores. Pues en el caso de que no son menores, si su delito no supera los 2 años de condena, en la mayoría de los casos le sustituyen esta pena por una pena de multa y no entran en prisión. No entran en prisión, entonces lo que le estaba comentando es una política de coste. Me interesa mucho más vivir del delito porque no tiene una repercusión penal. Claro, le sale gratis. No vamos a decir que le sale gratis, pero prácticamente. Prácticamente. Nos comentaba este vecino de Parla, que es vecino y vive en la misma calle donde se ha producido esa pelea masiva, que él cree que se enfrentan solamente, se pelean entre ellos y se agreden entre ellos, entre distintas bandas, ¿no? Pero ¿ustedes son conscientes de que hay agresiones también a terceras personas que no pertenecen a la banda? Sí, evidentemente este señor desconoce la idiosincrasia de estas bandas. Estas bandas, efectivamente, en muchas ocasiones, en este caso han sido nietas contra trinitarios, usan la violencia y el terror para ganar los territorios. Si confluyen 2 bandas en un territorio, ya sean latinas o ya sean de menas o ya sean de otro tipo, van a luchar por ese territorio porque es su manera de explotar la zona, de ganar dinero, o bien con el tráfico de drogas, o bien con la extorsión, o bien con los robos con violencia.
Entonces, en este caso sí que ha habido un encuentro de bandas, pero estas personas, su modus operandi, estas bandas, como ya comenté en otra ocasión, se dirigen a grandes concentraciones de personas, fiestas patronales, botellones, y cogen a grupos de personas, de chavales, chavalas, que están tranquilamente en los parques o en las fiestas patronales, les golpean, les apuñalan, les roban lo que llevan y no tienen nada que ver con ninguna banda. Es su modus operandi. Cuanto más violencia ejercen, más les divierte. Es más, el que más violencia ejerce termina siendo el jefe de la banda. Entonces, estas personas no solamente se usan la violencia entre ellos, sino con sus víctimas, que son los objetos de los robos con violencia. Señor Recio, una última pregunta. En una pelea de estas características entre bandas latinas hay un aviso a la policía acude. ¿De qué manera tiene que actuar? ¿Cuál es el procedimiento que siguen ustedes? Pues mire, en el tema de una reyerta multitudinaria con armas, el primer patrulla que llega prácticamente no va a poder hacer nada. Hay que esperar a que se junten varios indicativos, varios equipos para poder controlar esto. Un solo indicativo, un solo vehículo policial compuesto por un binomio, o sea, dos policías, no puede controlar una reyerta de 20 personas. Es una delincuencia muy específica, en el cual hay que abordarla con un equipo de al menos, vamos a decir, 8 policías como poco. Y se puede complicar mucho la cosa. Bueno, señor Recio, pues muchísimas gracias por aclararnos todo este tema y arrojar tanta luz sobre las bandas latinas. Un tema que, como usted decía, muy desconocido por mucha gente, pero que ustedes conocen muy bien porque tienen que afrontarlo y luchar contra ello cada día. Muchísimas gracias. Nada, a usted, buenas noches. Buenas noches.